Buenas tardes. Por acá con ustedes la doctora Maher Suárez Corona. Un placer escuchar y estar atentas a cada una de las disertaciones de quienes me antecedieron en este magno evento, el cual, como Secretaría de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología del Estado Falcón, nos complacemos en apoyar este tipo de iniciativas. En este caso, con nuestra Misión Sucre, a través de su evento Tour Académico Gerencia Comunicacional 2.0, un evento que nos ha traído y nos ha vuelto a encontrar y a reencontrar con grandes profesores, con grandes colegas y con personas maravillosas en este compartir sabio de conocimientos y emociones académicas. En este caso, les vengo a hablar de lo que es la comunicación asertiva, una habilidad fundamental para el convivir. Ahora bien, para nosotros hablar de una comunicación asertiva, debemos saber qué es la asertividad. En este caso, el diccionario de la Real Academia Española define la asertividad como una calidad de asertivo, es decir, de positivo, de afirmativo, o dicho de una persona que defiende su opinión de manera firme. Entonces, la asertividad tiene que ver con esa capacidad que tenemos los seres humanos en ser claros, en ser firmes en lo que nosotros debemos decir. Por supuesto, en el marco del respeto, en el marco de la no violencia a las personas que se comunican con nosotros. Lo importante de la asertividad es que nos habla de que al ser asertivos nos estamos comunicando y que busca de una u otra forma un equilibrio, un balance entre aquella postura agresiva que pueda tener una persona y una pasiva desde la comunicación. Por lo tanto, podemos considerar que es un proceso equitativo, igualitario y respetuoso, donde existe de forma efectiva y afectiva el intercambio de información. Muchas veces se ha dicho que cuando nosotros nos comunicamos asertivamente es como lidiar con otras personas, como sobrellevar a la otra parte. Y de una u otra forma debemos entender que esta comunicación asertiva es fundamental porque manejamos la emocionalidad. ¿Para qué? Para que esta comunicación, para que este intercambio de información sea eficiente, sea beneficiosa y sea, sobre todo, afectiva. Es decir, que podemos entonces hablar de que la comunicación asertiva tiene elementos muy puntuales, como es la claridad en el mensaje, como es la emocionalidad y la afectividad que la envuelve, como es el respeto de cada uno de los actores que se hacen partícipe de este proceso comunicativo y por supuesto de la eficiencia de lo que es el intercambio de información, ¿ok? Esto es importante porque dentro de esta asertividad podemos detallar, como lo he dicho, algunos modelos o algunas posturas que tienen que ver cuando nosotros nos comunicamos con otras personas. Podemos encontrar, por ejemplo, ese modelo o esa postura agresiva, ¿ok? Que es un modelo que es egoísta, que es narcisista, que busca la agresión a los demás, que habla con violencia y que impone, ¿ok? Una comunicación donde no hay unas relaciones interpersonales positivas. Del lado contrario, encontramos una postura o un modelo pasivo. Es aquel que simplemente y coloquialmente hablando decimos aquella persona que se somete a lo que dicen los demás, no tiene un criterio propio, es decir, los demás dicen misa y él dice amén, ¿ok? Entonces una persona tímida es una persona muy ambigua, ¿ok? Y que siempre va a dar una respuesta, por así decirlo, algo para compensar la postura agresiva de la otra persona. ¿Ok? Entonces, en este sentido, es importante considerar
como la asertividad es una vía intermedia, es una vía equilibrada, estable entre la agresividad y la pasividad. ¿Ok? Es importante también considerar que el ser asertivo es ser parte de la personalidad de cada persona. Algunos son más asertivos que otros. Otros se han educado en función a esta asertividad. Lo importante es que el ser asertivo tiene algunas características o particularidades que la hacen propicia desde el ser humano. En este sentido, es un rasgo de la personalidad, ¿ok? Es algo con que uno nace y que también puede desarrollar, pero siempre tiende a no existir esa naturalidad del ser empático. Asimismo, ¿ok? Está vinculado a lo que es la madurez emocional, a lo que es la autoestima, lo que es la inteligencia emocional, y de todos estos factores, cómo el ser asertivo nos lleva a comunicarnos mejor con las personas. Para ello, es importante que dentro de esa comunicación asertiva siempre se mantenga un contacto visual, siempre nos encontremos con las otras personas con las cuales nos comunicamos, que debemos tener una postura corporal de apertura, abierta a las ideas y a la información que nos quiere dar la otra persona. ¿Ok? Cuando nosotros nos comunicamos, debemos tener claridad en nuestros propósitos o en nuestros objetivos de ese intercambio de comunicación. Además de balancear la comunicación en el sentido cuánto tiempo, cómo debo escuchar a la otra persona, en aras del respeto, dejar que esa otra persona hable, poder modular la voz, es decir, tener un tono de voz que sea audible, que no sea gritado, que la pronunciación sea correcta, que no sea rápido, pero tampoco lento. Es decir, una modulación de la voz adecuada precisamente a la connotación de una comunicación asertiva. Además, no ceder a las emociones, es decir, mantenernos en el marco de ese respeto hacia las otras personas con las que nos comunicamos. Debemos entonces mantener un equilibrio, ¿ok?, con respecto a las emociones que nosotros expresamos, por así decirlo, en el proceso de comunicación. Es importante, por supuesto, que nosotros mantengamos una postura, por así decirlo, adecuada, abierta, pues la comunicación asertiva es una habilidad fundamental para nosotros poder convivir con los demás, porque nos permite comunicarnos de forma calmada, de forma armoniosa, respetuosa, sin herir los sentimientos de las otras personas y en el marco del respeto. Diríamos nosotros, bueno, pero es que nosotros nos comunicamos muy bien porque yo no le falto el respeto a nadie. Pero esta comunicación asertiva va más allá de poder aplicar las normas del buen oyente y del buen hablante. Es el hecho de que podamos conectarnos de forma afectiva y efectiva en un proceso de intercambio de comunicación. Cuando nosotros tenemos ese intercambio de comunicación, ese feedback, esa conversación amena, equilibrada, agradable, placentera, entonces nosotros nos estamos comunicando asertivamente. Además que el hecho de comunicarnos asertivamente no es solamente con nuestras familias o con nuestros amigos. La comunicación asertiva implica saber manejar, por ejemplo, aquella postura agresiva o aquella postura pasiva que tiene la otra persona que se está intentando comunicar conmigo. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos de una u otra forma entender que va más allá de la norma. Es el equilibrio emocional, el equilibrio en todas las dimensiones del ser humano para de una u otra forma nosotros demostrar que nos estamos comunicando de forma afectiva y efectiva. Les comparto un pensamiento de mi autoría. La asertividad es una particularidad del ser humano. Su práctica te abrirá caminos desde tus dimensiones personales, laborales y sociales. Serán fortalecidas desde el ser. Emprendamos con ella el poder comunicarnos mejor.
Comparto con ustedes un mensaje de mi autoría para terminar. La asertividad es una particularidad del ser humano. Su práctica te abrirá caminos donde tus dimensiones personales, laborales y sociales serán fortalecidas desde el ser. Emprendamos con ella el poder comunicarnos mejor. Así, el convivir te hará mejor persona, desde lo individual y lo colectivo.